Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flu de Warhammer 40k capítulo 16 al 17. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 16, aquí vamos, día 15. En el límite del sistema solar de Monstrum, una fisura dividió el espacio, una tormenta infernal que brillaba con colores imposibles y tronaba con relámpagos en el vacío. Detritos rotos y más se derramaron por la herida, algunos trozos del tamaño del puño cerrado de un hombre, otros más grandes que montañas. En el centro de todo había una forma colosal, ni natural ni construida por ninguna raza mortal. Era una fusión de asteroides del tamaño de ciudades, antiguas naves de guerra que una vez vagaron libremente por las estrellas y otros artefactos, algunos tan jóvenes como el Imperio, otros provenientes de los días anteriores a que la vida en la Sagrada Terra hubiera surgido de los charcos de desove primigenios en los primeros años de ese mundo. El pecio espacial rodó por el vacío mientras el portal de disformidad se cerraba tras él, sin dejar rastro de la presencia de la tormenta en el plano material. Arrastraba sus numerosos satélites con su propia gravedad mientras se adentraba en el sistema a un ritmo lento y paciente. Sin embargo, los seres dentro del pecio eran todo lo contrario. ¿Dónde están los Mechboith?, gritó el caudillo Grinide, agarrando uno de los Gross de su Command Centa y lanzándoselo al Nob más cercano, con la intención de golpearlo en la cabeza. El enorme orco simplemente abrió sus enormes fauces y atrapó al chillón entre dos pares de dientes de poder. Con el fuerte crujido del hueso y los chillidos interrumpidos repentinamente, el Grot fue devorado rápidamente. Grinide se habría reído a carcajadas ante la divertida vista, pero solo logró disminuir un poco su creciente ira. «Se los comieron, jefe», exclamó otro Grot. Para su fastidio, se había alejado de Grinide lo suficiente como para que pudiera agacharse y aplastar a la criatura sin levantarse de su trono de comando. Los gamberros de la disformidad los atraparon. El Command Centa era el antiguo puente, o lo que los orcos creían que era el puente, de una vieja nave Umie. En el pasado, sus vastos muros habían estado cubiertos del oro y el mármol comunes en las naves imperiales, con estandartes sagrados colgando de cada barandilla. Esos días habían quedado atrás. Todo lo que no se había desgastado con el paso del tiempo había sido destruido por descuido por los orcos o robados y brillaba lo suficiente. Solo las vidrieras que antes ofrecían una vista a través de la parte superior de la nave permitían ver el teórico frente del pecio espacial. Incluso su material transparente estaba sucio y parecía casi drenado. «Si no pueden encender mis motores, los como a todos», aulló Grinide, golpeando con su garra de poder el brazo de su trono de comando con tanta fuerza que sacudió el Centa e hizo que toda la tripulación corriera a obedecer, o al menos aparentar que lo hacían. Por todo el casco, otros orcos hacían lo mismo. Reparaban sistemas improvisados con cualquier chatarra, lidiaban con squeaks que se habían soltado durante el tránsito y la posterior pelea, o gritaban a los orcos más pequeños para que terminaran su trabajo más rápido. Los enormes motores que cubrían el lateral del casco espacial opuesto al Command Centa chispeaban y se encendían intermitentemente, repentinas explosiones de potencia que empujaban el casco en direcciones aleatorias, haciéndolo girar y deteniéndolo. Uno explotó por completo, incinerando a cientos de orcos en un instante y enviando a casi 1000 más al espacio. Unas pocas naves en la zona afectada aún funcionaban lo suficiente como para cerrar automáticamente sus puertas blindadas en respuesta a la brecha del casco, pero ninguno de los orcos a bordo del casco se dio cuenta ni les importó especialmente. Después de todo, tenían 2 docenas de motores más sin explotar. Pasaron horas antes de que los motores volvieran a funcionar, algo que había empeorado aún más el humor de Grinide y provocado la muerte de 6 Grots y 2 Void más a manos del caudillo. Sin embargo, finalmente los motores rugieron, enviando vibraciones a través del casco mientras se disparaba por el vacío. En opinión de Grinide, seguía sin ser lo suficientemente rápido. «Llévenme a ese rock ahora mismo o los mataré a todos», bramó Grinide, señalando el punto de luz parpadeante en una de las muchas pantallas que rodeaban su trono de comando, sin darse cuenta de que esa luz en particular no tenía otra función que parpadear periódicamente. La luz junto a ella mostraba el único planeta con una gran señal de energía en el sistema, y fue allí donde los navegantes orcos giraron su casco. Pasaría un día antes de que alcanzaran la órbita del planeta, y casi con toda seguridad también muchos más Gross muertos. Los labios de Grinide se abrieron con una sonrisa cruel y todos los orcos a la vista se dispersaron, temerosos del jefe supremo.
Las siguientes palabras de Grinide fueron lo más cercano a un susurro que la atronadora voz del caudillo podía producir. Voy a por ti, Umiez. Ah, joder, orcos. La mayoría de las ciudades colmena contaban con poderosos sistemas de augures, al menos en Monstrum. Cada uno tenía el alcance suficiente para detectar cualquier cosa dentro del sistema, siempre que hubiera suficiente masa o señal de energía. Y, como Tide observaba a quienes observaban a esos augures, sabía cuando ocurría algo inusual. Algo inusual como que una nave espacial saliera de la disformidad en medio de una tormenta. Eso por sí solo ya era un suceso lo suficientemente raro como para alarmarse. Sin embargo, la posterior detección de una señal de energía masiva, seguida de la repentina acometida de dicha nave hacia Monstrum, levantó tantas alarmas que era prácticamente una manifestación comunista. Solo hubo una raza en 40K que fue lo suficientemente loca como para convertir un casco espacial en una nave espacial gigantesca y pilotarlo a través de una tormenta de disformidad. Bueno, en realidad, ya había dos, con el caos y sus arcas del presagio, pero Tide estaba bastante seguro de que aún no existían. A menos que se equivocara con lo del calendario. Suponiendo que eso no hubiera sucedido aún y que no hubiera ninguna travesura disforme, lo cual no era del todo imposible ni improbable, casi con toda seguridad se trataba de orcos. Ya había tenido que lidiar con Genestealers y un culto del caos. No necesitaba esto ahora mismo. Quizás esto podría ser algo bueno para él. O, al menos, una oportunidad que aprovechar. Los orcos causarían estragos en todo el planeta. Cualquier ataque a Malum los mataría a todos a manos de la FDP o sucumbiría al daño interno causado por las esporas del Flood. Otra prueba para la Inquisidora, y posiblemente suficiente para que empezara a propagar el organismo 04 a las demás ciudades. Es decir, si no se propagaba de forma natural a través de los cultistas que había empezado a infectar. El propio pecio espacial era también una potencial mina de oro tecnológica. Dejando de lado la posibilidad de infectar a un orco, suponiendo que pudiera siquiera usar su tecnología, y mucho menos fabricarla, tales pecios eran verdaderos tesoros de naves antiguas. Incluso una sola nave relativamente intacta sería inmensamente valiosa, y poseía suficientes conocimientos científicos como para al menos intentar aplicar ingeniería inversa a piezas tecnológicas más interesantes. Claro que primero tendría que llegar al pecio, pero no sería demasiado difícil. Aunque solo había unas pocas naves espaciales en el planeta, la mayoría en el norte y demasiado pequeñas para amenazar a semejante gigante, no necesitaba depender de ellas. Solo necesitaba un contenedor hermético que pudiera llenar con una sorpresa especial. Reconfiguró una de sus fábricas en pocas horas y se puso a construir dicho contenedor, pensando ya en qué formas puras del Flood serían las más adecuadas para el ataque. Pasaría un día antes de que el pecio espacial estuviera lo suficientemente cerca como para poder lanzarlo con precisión. Intentaría simular su sorpresa antes de que los orcos lanzaran su asalto planetario, pero sería demasiado pronto. Claro que no sería el único que se había percatado de la invasión orca, así que sospechaba que las diversas colmenas tendrían al menos algo de preparación propia. Los responsables de los augures de Malum ya estaban confirmando las lecturas y enviando sus informes a la capital, que probablemente también se había dado cuenta. Ah, trono, orcos. Catherine Ellen podría haberse golpeado la cabeza contra la pantalla, como si eso pudiera enviar una descarga a través del espíritu máquina que le haría comprender que la nave espacial que mostraba era un error. Sin embargo, no lo hizo, y simplemente frunció el ceño al ver el orbe verde que trazaba lentamente un arco a través del sistema Monstrum. Vidrioth y Purilla permanecían a su lado, observadores silenciosos. La llegada de la nave espacial en medio de una tormenta de disformidad ya había sido un mal presagio, pero la enorme sobrecarga de energía y los posteriores escaneos más intensivos de los poderosos augures de la capital habían revelado lo peor. Los motores orcos cubrían la nave quimera y probablemente estaba plagada de los viles pieles verdes. No necesitaba esto ahora mismo, pero tal vez podría convertirlo en una oportunidad. Los orcos no eran tan ingenuos como el imperio prefería que el ciudadano promedio creyera, pero eso no significaba que fueran inmunes a la manipulación. Si lograba dirigir su atención hacia las ciudades colmena controladas por los Genestealer, podría desviar lo peor del ataque hacia los parásitos xenos. Con la Guardia Imperial, podría crear un baluarte en el norte y obligar a los orcos a permanecer en las ciudades Genestealer o a extenderse a las demás colmenas del sur. Si se quedaban, los Genestealers sufrirían más.
Si se expandían, los nobles del sur sufrirían pérdidas masivas y cualquier idea de rebelión sería aniquilada junto con la mayor parte de sus fuerzas. Malum seguía siendo una variable que no podía predecir, y fue lo que más le hizo dudar sobre este plan. El organismo 04 podría filtrarse a través de la cuarentena si los orcos atacaban. Fue solo por la gracia del dios emperador que no lo hubiera hecho ya, dado el ataque de los Genestealers. Por otro lado, tal vez ya lo había hecho y estaba causando estragos en las filas Genestealers, pero de ser así, no dieron señales de ello. La pregunta entonces era si los orcos también se verían afectados por el organismo 04 de la misma manera que los Genestealers. Si realmente era de origen humano, sería, por supuesto, igualmente opuesto a cualquier otro tipo de xenos. O, si alguien intentaba hacerles creer que era de origen humano, al menos. Los orcos irían donde la lucha fuera más intensa, lo que significaba ello. Huiro necesitaba refuerzos más que nunca, pero era probable que el martillo del imperio no avanzara hacia el sur en un futuro próximo. Pensó en la destrucción del sistema de tránsito a través de las tierras áridas, pero como los orcos probablemente poseían transportes espaciales, prefería mantener las vías intactas si era posible. Sin embargo, si se veían amenazados, ¿serían suficientes 8 regimientos contra los orcos? Dudaba en contribuir con más guardias que tenía por si los orcos, o alguien más, decidía atacar otra parte más vulnerable del planeta. Dependía del número de enemigos, un número que desconocía y que probablemente no conocería hasta que fuera demasiado tarde. Había otra fuerza en el planeta a la que podía recurrir, pero se resistía a hacerlo. Aunque las hermanas de batalla habían declarado su lealtad al imperio, Ellen sabía que también tenían sus propios intereses. Claro que su interés residía en servir al dios emperador lo mejor posible, un objetivo irreprochable, casi. La orden de las lluvias purificadoras era tan devota en su fe como debía ser, e incluso la habían aclamado como el principal instrumento del dios emperador en Monstrum, pero eso podía cambiar. Los fanáticos eran volubles en su lealtad si uno no era el único objeto de su devoción. Si consideraban que sus órdenes ya no se ajustaban a los deseos del dios emperador, por imposible que fuera dado que era una inquisidora, se volverían contra ella sin dudarlo. La orden de las lluvias purificadoras solo contaba con 1000 hermanas de batalla, pero estaban aún mejor entrenadas y mejor equipadas que la guardia. Sus vástagos de Tempestus probablemente podrían igualar a cualquier hermana individualmente, y eran ampliamente superados en número por los guardias regulares. Pero la fuerza de las hermanas no residía únicamente en su brazo, sino también en su fe y el fervor que podían inspirar en los demás. Las hermanas eran quizás superadas solo por los propios astartes en la furia justa que podían inspirar en las masas, e incluso los marines espaciales no podían dirigir esa ferocidad tan bien como los predicadores de cualquier orden sagrada. Las hermanas eran pequeñas en número, pero podían reunir una ciudad colmena entera como su ejército en cuestión de días. Por eso aún no las había desplegado y las mantenía cerca, a pesar de las repetidas peticiones de su canonesa para que partiera al campo de batalla. En la capital, rodeada de 12 regimientos, podía vigilarlas y asegurarse de que su apoyo no se deteriorara. Sin embargo, la creciente frecuencia de esas peticiones a medida que pasaban los días hacía evidente que Ellen no podía simplemente ignorar a las adeptas sororitas hasta que la guerra terminara. Su frustración debió de reflejarse en su rostro, pues Ellen sabía que Purilla jamás se atrevería a ahondar en su mente, ni siquiera leer sus pensamientos superficiales, mientras la psíquica se giraba para mirarla. ¿Sucede algo, Inquisidora? Preguntó Purilla tranquila e incluso relajada, a pesar de la situación, y la mirada de Ellen se posó en ella. Nos están invadiendo, por si no te has dado cuenta, respondió con voz firme. Ellen necesitaba que Purilla estuviera alerta, que no actuara como si estuvieran en un planeta de ocio. Disculpe, Inquisidor, pero parece que tenemos la respuesta perfecta para eso, dijo Purilla, señalando la pantalla, cuya luz holográfica se estremeció antes de transformarse en la ciudad de Malum mientras Vidrioff alteraba sus controles. Ellen entrecerró los ojos ante la coordinación. No se llevaban mal, ni mucho menos, pero rara vez interactuaban fuera de estas reuniones. Ellen sabía que se habían conocido antes, pero no sospechaba que hubieran conspirado. El organismo 04 permanece estable en todos los sujetos de prueba humanos, declaró Vidrioff. Los sujetos Genestealer capturados de la ciudad colmena Enyo han mostrado constantemente reacciones violentas a la administración del organismo 04. Y, como ya comentamos extensamente, Purilla hizo una pausa, dejando que sus palabras se detuvieran un momento.
No hay presencia de disformidad detrás de los modificados por el organismo. ¿Lees a un humano?, replicó Ellen. Eso no es una prueba. Una poderosa entidad de la disformidad podría haberse escondido o simplemente no has buscado en los lugares correctos. Si no confías en mi capacidad para leer seres, ¿por qué me obligas a hacerlo?, preguntó Purilla retóricamente, cruzándose de brazos. El Genetor y yo coincidimos en que el organismo 04 no representa ninguna amenaza para la humanidad, ya sea material o inmaterial. Correcto, afirmó Vidriov, asintiendo con la cabeza encapuchada. No hay necesidad de desplegar el organismo 04 de esa manera, dijo Ellen, resistiendo el impulso de apretar los dientes. Disculpas, Inquisidor, pero como dijiste, nos están invadiendo, replicó Purilla. Puede que no tengamos la oportunidad de, basta. Espetó Ellen. He dicho que no desplegaremos el organismo 04, así que no lo desplegaremos. Tanto Purilla como Vidriov guardaron silencio ante su arrebato y simplemente inclinaron la cabeza en señal de súplica. Ellen los observó atentamente en busca de cualquier signo de disensión o insatisfacción, pero no tenían ninguno o habían aprendido a ocultárselo. Ellen volvió a centrarse en la exhibición y el problema en cuestión. Ignoró el impulso de frotarse las ojeras que comenzaban a formarse bajo sus ojos. Ah, dioses oscuros, orcos. Asael contempló la exhibición de la nave espacial que se acercaba, con la barbilla apoyada en un puño enguantado. Lo que inicialmente había considerado un presagio de victoria enviado por los dioses, ahora era simplemente otro contendiente por el control de este mundo. ¡Qué molesto! Bueno, no del todo. Esto podría serle muy útil. Con los pieles verdes y los genes de Alers ocupando las fuerzas del emperador cadáver, el culto de Asael probablemente podría actuar con menos temor a represalias inmediatas cuando llegara el momento del alzamiento. Las piezas ya estaban encajando, pero pasarían días antes de que su plan modificado estuviera listo para ejecutarse. Asael habría preferido un mundo sin una infestación orca, pero supuso que una vez conquistado todo, podrían ser una distracción que valdría la pena y una prueba para sus fuerzas. Para asegurarse de que las cosas no se volvieran aburridas. Braxil aún no había regresado y Asael empezaba a sospechar que el demonio había sido desterrado por lo que fuera que había encontrado dentro de la cabeza del soldado de las fuerzas de defensa de la corona que habían capturado. Tal cosa era motivo de preocupación y Asael tenía la intención de abordar el origen cuanto antes, pero su atención estaba en otra parte por el momento. Cuando llegara el momento, Malum sería la primera ciudad en caer bajo el peso de sus legiones. Hasta entonces, necesitaba preparar a esas legiones para la rebelión contra el yugo del imperio. Capítulo 17, Fuerzas calamitosas, días 16. En las profundidades de Malum, un gran espacio abierto había sido despejado de escombros y equipo. De 20 metros de ancho, estaba rodeado por el clamor de la maquinaria, el golpeteo del metal y el estiramiento de músculos titánicos. Una única estructura estaba tomando su forma definitiva dentro del espacio, sostenida por enormes tentáculos que rodeaban su armazón metálico. Era cilíndrica y carecía de cualquier tipo de decoración o símbolo. Cerámica forjada, recién salida de las forjas, blindaba sus lados. Solo había una única abertura en su blindaje, una puerta que colgaba de una bisagra simple pero robusta. Mientras las últimas piezas del blindaje se fundían en su lugar mediante antorchas de plasma, los 8 ocupantes del contenedor se arrastraban, caminaban o se deslizaban dentro. La puerta se cerró y pesados cerrojos la bloquearon desde el interior. Solo una fuerza enorme permitiría que alguien, o algo, entrara. El cilindro fue bajado al suelo, mientras nuevos tentáculos se movían para levantarlo. Eran cosas enormes, más anchas que la altura de los hombres, y rodeaban el cilindro con una delicadeza que desmentía la terrible fuerza que había en cada una de ellas. Giraban y giraban, cubriendo cada vez más el contenedor, hasta que no se pudo ver nada de su superficie metálica. Por un instante, no ocurrió nada, como si se inspirara profundamente. Entonces, algo dentro de la masa de carne empezó a temblar y se oyó un sonido como el de una espada desenvainándose, que eclipsó el estruendo de la biomáquina y la llama de la forja. Se hizo cada vez más fuerte a medida que el temblor se hacía más y más fuerte antes de que, de repente, se detuviera. No hubo sonido mientras la realidad, el universo mismo, se abría y dejaba que el cilindro se le escapara de las manos. No hubo visión, mientras el contenedor de ceramita desaparecía de la existencia, deslizándose del universo y de sus innumerables dimensiones y leyes. No había nada. Había todo.
Entonces, en un instante que fue a la vez una eternidad y un instante, el contenedor y sus 8 ocupantes regresaron, una vez más al abrazo de este universo, no a la subcolmena de Malum, sino lejos de ella, apareciendo en la bodega de una nave de carga, una de las innumerables naves que se habían fusionado en una nave antinatural. El cilindro flotó en el aire menos de un instante. Su superficie expuesta brillaba blanca con más calor del que contenía el propio universo y más frío que el cero absoluto, mientras los paradójicos residuos del multiverso forzaban la estructura más allá de los límites de las leyes y posibilidades de este universo. Entonces, la realidad volvió a imponerse y el cilindro de ceramita cayó al suelo con un estruendoso sonido metálico. Su superficie volvió a la misma temperatura que tenía antes de aparecer en la bodega de carga. Ninguna señal de que hubiera emprendido un viaje tan angustioso como rozar el multiverso, salvo su cambio de ubicación. Los pesados cerrojos volvieron a correrse y la puerta del cilindro se abrió de golpe. Groot y sus chicos habían oído el crujido del metal y, curiosos y aburridos, habían ido a mirar. Después de todo, podría haber algo con lo que luchar. Al menos, si solo hubieran sido unos Groots los que habían dejado caer algo ruidoso, podrían divertirse venciéndolos. Groot era un noble corpulento y tenía unos 20 chicos en su grupo. Todos estaban emocionados, parloteando y gritando sobre el planeta Umie y las peleas que se avecinaban. Groot también estaba bastante emocionado, pero tenía que parecer duro delante de sus chicos. Entraron en la cavernosa bodega de carga de uno de los restos y era bastante obvio que había causado el ruido. Un tubo enorme, como un cohete con ambos extremos cercenados, se encontraba en medio de la bodega. Una escotilla que daba al contenedor estaba abierta, apoyada sobre su bisagra, y Groot no podía ver nada dentro. Oye. Groot le dio un golpe en la cabeza al orco más cercano. Al grano, enano. Sí, jefe. Chilló el chico, corriendo hacia adelante, con la cuchilla y la escopeta en la mano. El chico trepó por la escotilla y se metió en el tubo. Por unos instantes, permaneció a la vista, observando el interior del tubo, antes de girarse. No hay nada. Vaya, había algo. Espetó Groot, molesto. Esa escotilla no se abrió sola. Algo la abrió. Los chicos se miraron entre sí, claramente sin entender a qué se refería, pero asintiendo de todos modos. Groot simplemente puso los ojos en blanco. Esa escotilla solo se abre desde dentro, idiotas. Los chicos asintieron como si también lo hubieran descubierto, pero Groot gruñó y su confianza se desvaneció al instante, reemplazada por un miedo abyecto. Encuéntrenlo. Les rugió Groot, y los chicos se dispersaron para ir a mirar, o al menos para que pareciera que lo hacían. No hay nada que hacer más que esto hasta que llegamos a los Umies. Groot se dirigió al tubo, felicitándose por su griterío. Podría ser un jefe de guerra algún día. Posiblemente hoy, si desafiaba a Grinide. Sería una buena pelea de cualquier manera, pero Groot no estaba seguro de poder ganar. El jefe era grande y muy fuerte, pero también muy listo. Algunos decían que era más astutamente brutal que brutalmente astuto, pero Groot pensaba lo contrario. Mejor pelear con Grinide otro día. Los Umies ya darían suficiente diversión, al menos por un rato. Groot se acercó al tubo y trepó por la escotilla. El tubo era apartamento para grandes, eso seguro. Ni siquiera necesitó agacharse para asomar la cabeza. El interior del tubo parecía un torpedo de abordaje, pero el exterior estaba mal construido. Un trabajo de Umies de mala calidad, quizá. Demasiado grande para Umies normales, o, quizá algunos peakis habían subido a bordo. Eso sí que sería divertido. Groot oyó el grito de uno de sus chicos afuera, pero se interrumpió de repente, y una sonrisa malévola le iluminó el rostro. Saliendo corriendo del tubo, saltó al suelo de la bodega, disfrutando del pequeño temblor que sacudió a los chicos a su alrededor. ¿Qué fue eso?, gritó Groot al grupo de chicos más cercano, disfrutando de la mirada de miedo en sus ojos. Eso fue hasta que se dio cuenta de que no lo miraban a él temblando, sino algo al otro extremo de la bodega. Groot se dio la vuelta y abrió mucho los ojos. No eran Beakies. Ni Umies. Ni Pancees, ni Teenage, ni Spikey Boys, ni nada que Groot hubiera visto antes. La cosa era grande, incluso más grande que Groot, con dos pares de poderosas garras que centelleaban con relámpagos y parecían estar hechas tanto de carne como de metal. Su cabeza, si es que podía llamársele así, era atrofiada, apenas un bulto en los anchos hombros de la cosa, de la que brotaban tallos de algún tipo que terminaban en espasmos rojos y espasmódicos.
A sus pies, los restos carbonizados de uno de sus boiz humeaban y temblaban con algo más que simples tics de muerte. Groot miró fijamente a la cosa y tuvo la sensación de que le devolvía la mirada. Por un momento, fueron solo ellos dos, solos en el universo. Groot vio la criatura que sería su muerte y ésta lo vio como a quien asesinaría. Groot rugió desafiante, alzó su chopa por encima de la cabeza y cargó. La criatura se abalanzó sobre él, con garras centelleantes. Tide observó a través de los sentidos de sus invasores elegidos mientras acechaban por la miríada de salas, bodegas y bahías del pecio espacial, masacrando a cualquiera que encontraran. 8 formas puras, por muy poderosas que fueran, no serían suficientes para detener la invasión orca de ninguna manera. Como mucho, la retrasarían unas pocas horas. Había pasado el último día, mientras se ensamblaba el contenedor, fabricando a mano cada una de ellas. Eran únicas, más que cualquier otra forma de inundación que había creado. Sobre todo porque no se había limitado a la manipulación genética, sino que también las había combinado con aumentos tecnológicos. Eran rudimentarias, construidas con piezas recuperadas y utilizando el limitado conocimiento que sus adeptos del Mechanicus absorbidos le habían proporcionado. Sin embargo, fueron pruebas interesantes de los conceptos que había tenido y proporcionarían datos interesantes para trabajos futuros. Incluso había llegado al extremo de nombrar cada uno de sus tipos. Había creado 4 pares y los había bautizado como bárbaro, luchador, pícaro y explorador. No eran nombres muy originales, claro, pero no iba a decírselos a nadie. Al fin y al cabo, no era necesario compartir todos los pensamientos. Bárbaro 01 y Bárbaro 02 eran los más grandes del grupo que había creado. Estaban modelados a partir de la forma pura del tanque, pero eran aún más grandes y fuertes, por no decir más resistentes. Tenía los conocimientos teóricos para crear garras relámpago reales, pero carecía de los materiales necesarios, así que se conformó con simplemente electrificar sus garras. El efecto fue menor del deseado, pero la forma bárbara al menos estaba demostrando ser eficiente en una masacre desenfrenada. Bárbaro 02 se había quedado en el tubo y ya había masacrado a una turba de orcos que habían venido a investigar. El caza 01 y el caza 02 eran más pequeños que los bárbaros, prácticamente iguales a un noborco o a cierto orete. También tenían una forma mucho más humanoide, con manos grandes en lugar de garras o tentáculos. Cada uno estaba equipado con el mejor intento de Tide de crear un martillo gravitatorio, utilizando la misma tecnología antigravedad común en los servocráneos, para atraer al enemigo al caer el martillo y luego alejarlo con una potente ráfaga. Los resultados hasta el momento eran dispares, pero Tide sospechaba que los materiales de mayor calidad serían un mejor ejemplo. El pícaro 01 y el pícaro 02 eran los más pequeños, con poco más de 1 metro de altura. No esperaba demasiadas muertes orcas de esta pareja, ya que no estaban diseñados tanto para matar como para el sigilo, la exploración y el sabotaje. La misma tecnología antigravedad de los martillos gravitatorios de los cazas les daba un paso más ligero y potenciaba un salto ya de por sí bastante potente. También los había equipado con pistolas láser, pero dudaba que sobrevivieran a un encuentro directo con algo más fuerte que un chico orco. Incluso eso probablemente sería una pelea reñida. El Ranger 01 y el Ranger 02 eran élites a los que había equipado con armadura y armas adaptadas a su inusual complexión. Había cometido una posible estupidez al equiparlos a cada uno con pistolas de plasma modificadas, tomadas de los Mechanicus muertos. Posiblemente era una estupidez porque carecía de los conocimientos necesarios para fabricar nuevas. Sus modificaciones se reducían a un agarre más adecuado para la mano Sangheili. Aunque 2 pistolas de plasma no eran una gran pérdida, no le gustaba desperdiciar equipo raro que no podía reemplazar. También les había dado a cada uno una espada sierra construida desde cero para parecerse a la espada de energía élite de Halo. Los Rangers eran a quienes más tiempo observaba mientras luchaban. Esta atención adicional garantizaba que sus estilos de combate fueran menos feroces y más refinados, lo que probablemente mejoraba su éxito contra los combates más salvajes de los grupos de orcos a los que se enfrentaban. Por el momento, hizo que sus pícaros siguieran la estela de cada uno de los Rangers, arañando los cadáveres abandonados con sus garras para infectarlos. Ya había criado a bastantes como formas de combate, unos 40, incluyendo el grupo derribado por Bárbaro 02. No necesitaba un proto-Gravemind ni nada parecido por el momento, así que se conformó con dejarlos arrasar por el pecio espacial. El pecio en sí era bastante grande, 300 kilómetros en su punto más ancho.
Aproximadamente del tamaño de una luna pequeña. Si Monstrum tuviera océanos, o cualquier tipo de entorno natural adaptado a las fluctuaciones gravitacionales estándar del sistema, probablemente se habría sumido en el caos por la presencia del pecio en órbita. Los augures de Malum ya podían detectar los primeros transportes que comenzaban a abandonar el pecio. No habría bombardeo orbital inicial entonces, como temía su ansiedad. Tampoco los orcos estaban tan locos como para pensar que podrían aterrizar el pecio en el planeta. Monstrum tenía muchas defensas de fuego celestial, pero Tide dudaba que fueran suficientes para enfrentarse a un Uaag orco. Por no mencionar que grandes porciones del planeta estaban descubiertas por cualquier tipo de defensa. Una parte de él consideró atraer a los orcos hacia Malum reduciendo el fuego antiaéreo de su ciudad, pero hacerlo casi con seguridad despertaría las sospechas del Inquisidor, por no mencionar las bajas civiles. Sabía que gente común e inocente, iba a morir. Era inevitable en este universo. Sin embargo, no tenían por qué morir por sus acciones. Tide tenía las defensas de Malum alertas y preparadas mucho antes de que el primer transporte tocara la atmósfera. No tomaría el control total de los defensores, pero engrasó los engranajes, por así decirlo. Acalló sus miedos, reforzó su determinación. A los que dormían, se aseguró de que lo hicieran profundamente y les hizo soñar con el entrenamiento de la Guardia Imperial. A los civiles, asustados en sus casas, les calmó el corazón. Les dio una sensación que algunos no habían sentido desde la infancia, si es que alguna vez la habían sentido: esperanza. Con suerte, bastaría. Sin embargo, dudaba que así fuera, así que amplió la búsqueda y reparación de fábricas en la subcolmena. Pronto necesitaría las armas. Bueno, eso sería todo por el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.